Conozcan a nuestro joven protagonista, un chico que vive pensando en comida y que hoy se adentra en una tranquila aventura de recolección dentro de un acogedor mundo de fantasía con la esperanza de encontrar algo delicioso, sobre todo porque forma parte de una enorme familia de 7 integrantes, donde siempre hay alguien quejándose de que tiene el estómago vacío, lo que convierte esta larga caminata hacia lo más profundo del bosque, después de una agotadora jornada trabajando en el campo, en algo completamente agotador, pero absolutamente necesario. Después de todo, si quiere disfrutar de una buena porción durante la cena de esta noche, tendrá que esforzarse un poco más para encontrar algo comestible. Esa búsqueda termina llevándolo hasta un grupo de hongos de colores increíblemente intensos que, pese a su aspecto sospechoso, resultan irresistiblemente apetitosos, y aunque son idénticos a unos hongos extremadamente venenosos, el chico posee un estómago fuera de lo común que jamás le ha dado problemas. Eso hace que incluso llegue a preguntarse si posee algún tipo de resistencia secreta al veneno, lo que, siendo sinceros, solo significa más bocadillos deliciosos que no tendrá que compartir con nadie. Su buena fortuna continúa cuando descubre otro enorme grupo de aquellos llamativos hongos creciendo justo al pie de un árbol cercano, avanzando con una enorme sonrisa, convencido de que la cosecha de hoy será legendaria para su reserva secreta de comida, hasta que, de pronto se queda completamente inmóvil. Sus ojos se abren de par en par al percibir que algo muy extraño lo espera unos metros más adelante. Al asomarse entre el espeso follaje, el muchacho se detiene en seco cuando un misterioso sonido de ramas agitándose resuena desde las sombras frente a él, y una repentina sensación de inquietud lo invade al darse cuenta de que quizás se ha adentrado demasiado en una zona peligrosa, y es que los rumores del pueblo siempre advierten a todos que deben mantenerse muy lejos de esa parte del bosque, considerada especialmente peligrosa. Pero antes siquiera de pensar en dar media vuelta, un extraño chasquido que surge entre los arbustos está a punto de hacerle saltar el corazón del pecho, dejándolo empapado en sudor mientras intenta desesperadamente averiguar qué clase de bestia se esconde justo delante de él. Entonces alcanza a distinguir dos extraños apéndices negros cubiertos de escamas sobresaliendo entre la hierba, con un aspecto muy parecido al de unas colas reptilianas, aunque los adorables y agudos gorjeos que provienen del matorral no encajan en absoluto con la imagen de un gigantesco depredador del bosque. Eso lo obliga a rebuscar entre todo lo que sabe sobre monstruos para recordar alguna criatura con colas escamosas y un canto parecido al de un ave, hasta que dos regordetes y adorables polluelos asoman la cabeza, revelando que en realidad son crías de los legendarios cocatrices, dejando a nuestro joven protagonista completamente maravillado, ya que jamás había visto de cerca a una auténtica bestia mítica con vida. Mientras observa a aquellas bestias legendarias caminar torpemente de un lado a otro, el muchacho se sorprende al descubrir que en persona son muchísimo más esponjosas y adorables de lo que jamás imaginó, hasta que uno de los regordetes polluelos pierde el equilibrio de repente y cae de cara contra el suelo con un pequeño golpe. En ese momento comprende que sus pesadas colas cubiertas de escamas aún son demasiado grandes para que sus diminutas patas puedan sostenerlas con facilidad. Aún así, ambos hacen todo lo posible por parecer intimidantes, batiendo las alas y lanzándose agudos gorjeos de enfado entre ellos. Pero, justo cuando empieza a disfrutar de aquel curioso espectáculo, sus instintos se disparan y una alarma recorre todo su cuerpo. De inmediato recuerda que debe marcharse antes de que aparezcan sus aterradores padres adultos para defender a sus crías. Sin embargo, una enorme y amenazante serpiente emerge de los arbustos cercanos, deslizándose lentamente mientras su lengua se mueve con hambre entre las sombras. Está claro que su objetivo son los pequeños polluelos, completamente ajenos a que un gigantesco depredador se aproxima hacia ellos. Eso deja a nuestro bondadoso protagonista dividido por dentro, porque aunque la ley de la naturaleza dice que no debe intervenir, no puede quedarse inmóvil viendo cómo los devoran, así que se agacha con cuidado y toma una piedra del suelo. Tras respirar profundamente y reunir todo su valor, el chico decide jugárselo todo para salvar a las indefensas crías. Sin apartar la vista de la serpiente que se desliza hacia ellas, recoge con cuidado una roca firme de la tierra. Entonces, con un fuerte grito, lanza la piedra demostrando una puntería sorprendente para ser un simple chico de granja. El proyectil impacta de lleno en la cabeza de la enorme serpiente, frustrando su ataque mortal justo antes de que pueda lanzarse sobre su presa. El reptil, completamente sobresaltado, se retira a toda velocidad hacia la oscuridad de los arbustos, obligado a huir tras recibir semejante golpe. Nuestro héroe suspira aliviado, convencido de que ya ha cumplido con su buena acción del día y ha conseguido salvar la situación. Pero entonces los dos pequeños polluelos comienzan a piar desesperadamente, con sus adorables ojos abiertos de par en par por el miedo. Confundido, el muchacho mira a su alrededor sin entender que puede estar aterrorizándolos de esa manera, hasta que una gigantesca garra de afiladas uñas cae violentamente sobre el suelo del bosque justo delante de él. Ante sus ojos aparece el colosal y furioso cocatriz adulto, que claramente no está nada feliz de encontrar a un humano junto a sus crías. Cerrando los ojos con fuerza y preparándose para lo peor, nuestro aterrorizado protagonista asume que está a punto de convertirse en la merienda de una gigantesca ave, pero en lugar de despedazarlo, la enorme criatura se detiene de pronto e inclina la cabeza para observarlo con atención. El chico se queda completamente sin palabras cuando el legendario monstruo abre el pico y le pregunta si es humano. Confundido y tartamudeando, responde como puede, pues jamás imaginó que una bestia mítica fuera capaz de hablar su mismo idioma. Mientras su mente intenta procesar
procesar lo absurdo que resulta mantener una conversación casual con un gigantesco depredador emplumado del bosque. El enorme cocatriz entrecierra sus afilados ojos y señala que aquel pequeño humano fue quien salvó a sus preciadas crías. El muchacho lo admite con cierta timidez, todavía temblando mientras explica que solo quería evitar que fueran devoradas. Los dos adorables polluelos responden con felices gorjeos, completamente ajenos a la tensa conversación que tiene lugar sobre sus cabezas. Entonces, el gigantesco progenitor los recoge de repente y deja a ambas crías esponjosas directamente en los desconcertados brazos del protagonista. El chico se queda completamente atónito cuando la enorme bestia declara con total naturalidad que, desde ese momento, él será quien se encargue de criarlas. El cocatriz adulto repite su exigencia sin dejar espacio para ninguna negociación y le informa que ha sido elegido como su guardián. La extraña petición deja a nuestro protagonista totalmente desconcertado mientras intenta comprenderla entre tartamudeos, sobre todo porque interpreta mal las palabras de la criatura y entra en pánico al pensar que quizá le está ordenando comerse a aquellos adorables bebés. Empapado en sudor, observa a los esponjosos polluelos mientras incluso su resistente estómago se revela ante una posibilidad tan terrible. Pero cuando extiende la mano con cautela para acariciar suavemente al polluelo de plumas oscuras, su miedo comienza a desaparecer. La dulce criatura apoya de inmediato la cabeza contra su palma y se frota cariñosamente mientras deja escapar el gorjeo más tierno que pueda imaginarse. Su corazón termina por derretirse cuando ambas crías empiezan a picotear alegremente su ropa, mostrando una ternura completamente irresistible. Al contemplar sus inocentes rostros con los ojos muy abiertos y llenos de determinación, una revelación dramática lo golpea de repente. Abrazándolos con fuerza contra su pecho, le grita desesperadamente al enorme progenitor que se niega rotundamente a comérselos, y declara con absoluta seguridad que, al ser demasiado adorables como para resistirse, aceptará encantado la responsabilidad de criarlos. Al escuchar la firme decisión del muchacho, el gigantesco cocatriz simplemente asiente con comprensión, mientras la dureza de su mirada se suaviza apenas un instante antes de actuar. Luego da un pesado paso hacia él, haciendo que nuestro pobre protagonista se estremezca al pensar que quizá acaba de cometer un enorme error. Sin embargo, la colosal criatura solo acerca la cabeza y toca suavemente su frente con el pico, como si estuviera sellando un misterioso pacto. En ese mismo instante, un brillante destello lo envuelve por completo, dejando al joven granjero totalmente aturdido y sin entender lo que acaba de suceder. Su desconcierto aumenta cuando, de repente, aparece frente a él una auténtica interfaz de videojuego que le anuncia la obtención de una nueva habilidad, una caja de objetos de gran capacidad. Tras despedirse con total naturalidad, el enorme cocatriz da media vuelta y deja oficialmente a sus pequeñas crías bajo el cuidado del muchacho. Con un poderoso salto, la legendaria bestia se eleva por encima de las copas de los árboles y desaparece acompañada por una intensa ráfaga de viento. El chico queda solo en el silencioso claro del bosque, abrazando a los dos esponjosos polluelos mientras contempla el cielo vacío sin reaccionar. Bajando la mirada hacia su nueva familia emplumada, no puede evitar preguntarse cómo un simple chico de granja terminó obteniendo una habilidad legendaria. Mientras tanto, las dos adorables crías lo observan con ojos brillantes llenos de confianza, listas para comenzar una nueva vida a su lado. Pero ese enternecedor momento dura muy poco, porque los dos pequeños polluelos empiezan a picotearle la cara con entusiasmo, haciéndolo gritar de dolor. Con gesto de disgusto, se queja de que, por muy adorables que sean, sus diminutos picos afilados realmente hacen bastante daño. De pronto, un dolor insoportable atraviesa su cabeza, haciendo que abra los ojos de par en par por la impresión. Sujetándose la cabeza con ambas manos, es golpeado por una migraña desgarradora que aparece de la nada, dejándolo temblando y completamente desorientado. Al mismo tiempo, extrañas imágenes desconocidas irrumpen en su mente, mostrándole una inmensa ciudad moderna repleta de personas apresuradas yendo de un lado a otro. A continuación, ve con total claridad el recuerdo de un joven agotado viajando en un vagón de metro abarrotado mientras contempla distraídamente el paisaje por la ventana. También se ve a sí mismo sentado solo en una habitación oscura jugando videojuegos, comprendiendo entonces que todos esos recuerdos pertenecen a su vida pasada. Jadeando mientras recupera el sentido y vuelve a la realidad, nuestro protagonista, empapado en sudor, intenta asimilar aquella abrumadora avalancha de información ajena. Cuando el insoportable dolor finalmente desaparece, se deja caer sobre el suelo del bosque, completamente agotado después de un día tan absurdamente caótico. Mientras los dos esponjosos polluelos lo contemplan con sus brillantes ojos, él no puede evitar preguntarse cómo logrará sobrevivir a la tarea de criarlos. Sentado a solas en el tranquilo claro del bosque, nuestro agotado protagonista deja escapar un profundo suspiro de alivio al sentir que aquel insoportable dolor de cabeza por fin comienza a desaparecer. Aún así, no puede evitar pensar que su vida acaba de dar un giro tan extraño que parece sacado directamente de una novela ligera de poca monta. Pero de pronto parpadea completamente desconcertado cuando una enorme contradicción en sus propios pensamientos lo toma por sorpresa. Se queda mirando las hojas que caen sin comprender, intentando desesperadamente recordar qué demonios es una novela ligera. Felizmente, aquellos recuerdos ajenos le ofrecen enseguida la respuesta, mostrándole un tren japonés abarrotado de trabajadores agotados que se dirigen a sus empleos. Allí descubre que, en su vida anterior, era un oficinista soltero de 40 años que pasaba interminables jornadas frente a la pantalla de una computadora. La única vía de escape que tenía
mantenía de aquella rutina tan asfixiante era su enorme colección de novelas ligeras, de fantasía, que leía una tras otra sin descanso. Incluso disfrutaba viendo las coloridas adaptaciones al anime de esas mismas historias para añadir un poco de emoción a una existencia por lo demás monótona, hasta que aquella vida tan ordinaria llegó a su fin de manera repentina, provocando que, de algún modo, su alma terminara reencarnando en este vibrante mundo de fantasía. Con los brazos cruzados y un gesto de resignación, el joven granjero termina aceptando la absurda realidad de que realmente se ha reencarnado. Sentado junto a los polluelos, comprende que esta situación encaja perfectamente con las historias de Isekai, ya que en su mundo anterior no existían ni la magia ni los monstruos. Sin embargo, al bajar la vista hacia sus pequeñas manos, se da cuenta de que recuperar los recuerdos de su vida pasada no le ha otorgado ninguna habilidad descomunal. No le queda más remedio que suspirar con decepción al verse convertido en un simple y completamente normal chico de granja reencarnado. Pero un repentino y estridente coro de gorjeos provenientes de sus nuevos compañeros emplumados lo saca bruscamente de sus profundas reflexiones. Desconcertado, baja la mirada y les pregunta qué es lo que ahora puede estar molestando tanto a aquellos ruidosos polluelos. Las dos esponjosas crías lo observan con enormes ojos llorosos mientras sus diminutos estómagos rugen con fuerza. Entonces lo comprende de golpe. Aquellas legendarias bestias míticas simplemente tienen muchísima hambre y están pidiendo comida. Así que mete la mano en su bolsa y saca los llamativos hongos de colores que había recogido un rato antes. Esos que parecían tan venenosos. Pero antes siquiera de decidir si realmente son seguros para comer, los glotones polluelos le arrebatan los coloridos hongos directamente de las manos. El muchacho grita presa del pánico al recordar que esas apetitosas setas, en teoría, deberían ser un veneno mortal. Pero, en lugar de caer muertos, los dos esponjosos polluelos devoran alegremente los hongos venenosos como si fueran deliciosos bocadillos. Nuestro protagonista se queda completamente paralizado por la impresión, esperando que el veneno mortal haga efecto en cualquier momento. Sin embargo, al comprobar que ambos están perfectamente bien, deja escapar una risa nerviosa y termina entregándoles el resto de su peligrosa reserva. Mientras los observa comer, sus ojos se abren de repente con desconcierto al notar algo muy extraño en el montón. Varias de las coloridas setas que todavía ni siquiera habían tocado acaban de desaparecer por completo, como si se hubieran desvanecido en el aire. Entonces recuerda la habilidad legendaria que el gigantesco progenitor les había otorgado poco antes. De inmediato llama a los glotones polluelos y en tono juguetón les pide que devuelvan la comida extra que no están comiendo. Pero las adorables crías se limitan a mirarlo con expresiones completamente inocentes y vacías, como si no entendieran absolutamente nada, hasta que revisa su nueva caja de objetos y descubre que los hongos desaparecidos están almacenados allí de forma segura, confirmando su extraña teoría. El muchacho sonríe con ternura y elogia a sus inteligentes compañeros, comprendiendo que ya están aprovechando muy bien el espacio de su inventario. Aún así, sigue quejándose de lo fácil que aquellos pequeños glotones han conseguido manipularlo, sintiéndose ligeramente utilizado. Pero de pronto se detiene cuando una nueva revelación cruza su mente y sus ojos se abren de par en par al comprender lo sucedido. Recuerda que, antes de desaparecer volando hacia el cielo, el enorme cocatriz le había entregado una habilidad legendaria propia de un videojuego. Con una rápida orden mental, hace aparecer la brillante interfaz de la caja de objetos para comprobar que su nuevo inventario existe de verdad. Así entiende que el gigantesco cocatriz debió transferirle aquel poder tan práctico durante el breve pacto que sellaron al tocarle la frente con el pico. Al observar a los dos polluelos gorjeando alegremente, no puede evitar sentirse profundamente agradecido por aquel extraño giro de los acontecimientos. Sonriendo con calidez, decide que quizá haberse reencarnado en este mundo de fantasía no vaya a resultar tan terrible después de todo. Con sus nuevos compañeros emplumados bien sujetos bajo los brazos, finalmente emprende el regreso hacia la acogedora granja de su familia. Al llegar, saluda alegremente a su madre, quien sale encantada para recibir a su hijo tras su aventura en el bosque. Pero su mandíbula cae de asombro cuando descubre que lleva acurrucadas entre los brazos a dos legendarias y extremadamente peligrosas bestias míticas. Atoka explica con cierta timidez que encontró a aquellas pequeñas criaturas en el bosque y admite que, aunque sean monstruos, desea quedárselas. Su hermano pierde los estribos de inmediato y grita, completamente incrédulo, que es imposible criar bestias peligrosas dentro de su casa, sobre todo porque su numerosa familia de 7 miembros ya tiene dificultades para llevar comida a la mesa sin añadir más bocas que alimentar. El muchacho se apresura a asegurar que él mismo recolectará toda la comida que necesiten, pero su hermano responde señalando el peligro de que destruyan los cultivos. Entonces su madre interviene con una pregunta amable, aunque seria, y le pide a Atoka que piense si realmente podrá hacerse responsable de ellas. El chico se queda sin palabras, mirando al suelo y sudando bajo el enorme peso de aquellas preocupaciones tan realistas. En ese preciso instante, los dos esponjosos polluelos levantan la mirada hacia él con los ojos más inocentes y brillantes que pueda imaginarse. Aquella expresión derrite por completo su determinación y le hace comprender que simplemente no puede abandonar a esos indefensos bebés en la naturaleza. Devolverlos ahora al peligroso bosque sería como traicionarlos después del profundo vínculo que ya han creado. Así que los estrecha contra su pecho y se prepara para defender su decisión, decidido a demostrar que posee todo lo necesario para criarlos. Su madre observa a su joven hijo con una expresión profundamente preocupada mientras
mientras intenta asimilarlo. Absurda que resulta toda la situación. Con suavidad, vuelve a preguntarle si de verdad está preparado para asumir por sí solo una responsabilidad tan grande y potencialmente peligrosa. Nuestro protagonista da un paso al frente con absoluta determinación y le suplica que le permita quedarse con sus adorables nuevos amigos emplumados. La bondadosa mujer guarda silencio y se toca pensativamente la barbilla, sopesando los graves riesgos frente al deseo de su hijo. Aún así, continúa dudando y le recuerda que llevar monstruos reales al hogar es algo completamente distinto a criar mascotas normales. Pero entonces los dos esponjosos polluelos se inclinan hacia adelante y acarician su mano con unos gorjeos tan tiernos y afectuosos que resultan imposibles de resistir. Sus defensas maternales se derrumban al instante, y sus ojos se iluminan de felicidad ante el abrumador poder de aquella ternura animal convertida prácticamente en un arma. Sin poder resistirse más, termina cediendo con alegría y concede oficialmente a Atoka permiso para criarlos, siempre bajo su cuidadosa supervisión. Sin embargo, aquel conmovedor momento familiar se interrumpe cuando su hermano irrumpe de nuevo en la habitación gritando furiosamente el nombre de Atoka, señalándolo con el dedo. Declara a gritos que jamás aceptará que esas peligrosas criaturas vivan bajo el mismo techo que ellos. Como para demostrar lo contrario, uno de los esponjosos polluelos muerde de repente el dedo del hermano enfadado, haciéndolo gritar de dolor. Atoka se apresura a explicar que la cría solo reaccionó así porque su hermano intentó agarrarla con demasiada brusquedad, aunque, en secreto, recuerda que el contacto de un cocatriz debería provocar parálisis instantánea, por lo que no entiende por qué su hermano sigue perfectamente bien. Pero al furioso hermano mayor no le interesan esos detalles y vuelve a insistir a gritos en que esos peligrosos monstruos no pueden quedarse en la casa. Atoka frunce los labios a la defensiva y sostiene con terquedad que los adorables bebés no hicieron nada malo, pues simplemente estaban protegiéndose. Cansado por completo de aquella discusión inútil, el muchacho da media vuelta y se marcha hacia su habitación. Deja a su hermano protestando en vano mientras abraza con cuidado a los polluelos y murmura lo increíblemente obstinada que puede llegar a ser su familia. Una vez a salvo dentro de su cuarto, coloca a las pequeñas criaturas sobre el suelo y decide que ya es hora de ponerles nombres apropiados. Al observar sus diferencias entre las plumas amarillas y negras, comprende que la más clara probablemente crecerá hasta convertirse en una majestuosa ave blanca. Entonces se toca la barbilla con aire pensativo, intentando encontrar nombres sencillos, pero perfectos para ambas. Atoka se inclina sobre la acogedora caja para hablar con sus nuevos compañeros emplumados y plantea con entusiasmo la cuestión de cómo llamarlos. Señala primero a la cría de plumas oscuras y decide nombrarla Kuro-chan, mientras que a la esponjosa de color claro la llama Shiro-chan. Frotándose la mejilla, concluye con alegría que aquellos nombres simples y directos son adorables y, además, muy fáciles de recordar. Las dos pequeñas parecen encantadas con la elección, pues baten sus diminutas alas y gorjean alegremente en señal de aprobación. Sin embargo, el chico levanta enseguida un dedo para establecer algunas reglas y les advierte que nunca deben comer cualquier cosa que encuentren. Con expresión seria, les explica que, si continúan devorando objetos peligrosos, ya no podrán seguir viviendo allí. Luego les pregunta si han entendido, mientras ambos polluelos intercambian una mirada ligeramente confundida y exageradamente dramática. Al instante vuelven a mirarlo con sus ojos inocentes y brillantes, dejando escapar un gorjeo tranquilizador que parece prometer obediencia. Atoka sonríe con ternura, les acaricia suavemente la cabeza y elogia a sus nuevos compañeros por ser unos bebés tan buenos. Finalmente, acerca a Shiro-chan y Kuro-chan para darles un fuerte abrazo y les da una cálida bienvenida a la nueva vida que compartirán juntos. Bajo el cálido sol, Atoka trabaja con esfuerzo, balanceando su pesada hacha para cortar la leña que necesita la acogedora granja de su familia. Tras secarse el sudor de la frente, se toma un breve descanso, bastante satisfecho con todo lo que ha logrado durante aquella productiva mañana, hasta que dos voces fuertes y conocidas gritan de repente su nombre desde detrás de la pila de madera, tomándolo completamente por sorpresa. Al darse la vuelta, descubre a Shiro-chan y Kuro-chan mirándolo, aunque claramente ya no son aquellos diminutos polluelos de antes. Las dos enérgicas aves sujetan enseguida su manga y comienzan a tirar de él, impacientes por llevarlo a ver algo importante. Resulta que ya ha pasado un año entero desde que Atoka llevó por primera vez a aquellas crías míticas a su hogar, para criarlas. Ahora ambas se han convertido en enormes y majestuosas bestias de más de 1 metro de altura, aunque siguen siendo tan adorables como siempre. Incluso han aprendido a pronunciar algunas palabras entrecortadas para exigir su atención cada vez que desean recibir algo delicioso. Divertido por su impaciencia, el muchacho las sigue hasta la zona donde tienen el nido para descubrir que provoca tanto alboroto. Entonces deja escapar un grito de alegría al encontrar dos enormes huevos relucientes, comprendiendo que sus queridas mascotas por fin han puesto el desayuno. Sentado sobre la cama, Atoka contempla maravillado los dos huevos gigantes mientras recuerda lo sorprendido que quedó cuando aparecieron. Por primera vez, aquella mañana se había despertado y había descubierto esos enormes y lisos tesoros descansando a su lado, encima de las mantas. Al recordarlo, se ríe al comprender que sus dos enormes y queridas compañeras emplumadas debían de ser hembras desde el principio. Así que pregunta con educación a las orgullosas madres si puede quedarse con sus huevos recién puestos para preparar un delicioso desayuno. Ellas responden frotando cariñosamente sus cabezas contra sus mejillas, haciéndolos sonreír mientras les agradece lo dulces que son. Sin embargo, aquel tranquilo momento
momento de afecto se interrumpe de repente por el fuerte sonido de unas pesadas pisadas que se acercan rápidamente hacia la puerta de su habitación. La puerta se abre de golpe y una voz familiar grita con absoluta emoción, destruyendo por completo la calma del lugar. Se trata de su enérgica hermana menor, quien exige que le entregue inmediatamente uno de aquellos legendarios huevos de cocatriz. La niña tira con fuerza de su ropa mientras el pobre Atoka intenta desesperadamente tranquilizarla antes de que termine destrozándole la camisa. Pero una de las protectoras aves interviene de inmediato y le propina un fuerte picotazo en la mano, haciéndola gritar de dolor, mientras su hermana menor permanece inmóvil por culpa de la repentina parálisis. Atoka solo puede suspirar ante su imprudente obsesión por aquellos huevos. Sin embargo, el alboroto no tarda en atraer a su hermano mayor, quien asoma la cabeza por la puerta y descubre de inmediato los gigantescos tesoros. Con absoluta seguridad, declara que hoy será el día en que por fin conseguirá una de aquellas legendarias delicias para él. Sus palabras despiertan al instante el instinto protector de las dos enormes aves, que entrecierran los ojos mientras se preparan para defender su nido. Entonces, con un chillido furioso, una de las majestuosas criaturas se lanza hacia adelante para darle al codicioso intruso una dolorosa lección. La bestia lo persigue fuera de la habitación con una lluvia de picotazos agresivos que obliga al hermano a huir, gritando por su vida. Al final, el insensato hermano mayor termina completamente paralizado en el suelo, haciendo que Atoka suspire al comprobar que su familia nunca aprende. Sin otra alternativa, decide intervenir y usar su toque especial para liberar a la indefensa víctima de aquella condición. Su hermano recupera la movilidad al instante y respira aliviado, mientras Atoka explica que el picotazo de un cocatriz normal provoca una parálisis total e inmediata. Aún así, el joven protagonista se da cuenta de que, por algún motivo, él es completamente inmune a ese peligroso efecto, sin importar cuántas veces lo picoteen jugando. Después se acerca con cuidado a su llorosa hermana menor y elimina su parálisis restante con un único toque reconfortante. Así descubre que su extraña inmunidad también puede transferirse a cualquier persona con la que tenga contacto físico, algo que ahora admite de mala gana que es una habilidad completamente tramposa. Atoka observa sus propias manos sin poder creerlo, comprendiendo que su cuerpo es totalmente inmune a todos los venenos y alteraciones de estado. Pero aquella tranquila revelación dura muy poco, porque sus codiciosos hermanos unen fuerzas y comienzan a exigir a gritos que comparta los legendarios huevos. Discuten y protestan con tanta fuerza que parece que toda la casa está temblando, dejando al pobre protagonista sudando ante semejante caos, hasta que su madre entra de repente en la habitación con una expresión severa y ordena a los dos escandalosos que dejen de comportarse como niños. Sin embargo, los obstinados hermanos se vuelven inmediatamente hacia ella para quejarse, insistiendo en que es completamente injusto que Atoka se quede con todo. La sensata mujer cruza los brazos y les recuerda que Atoka es el único que realmente se ocupa de criar a las enormes aves. Aún así, eso no detiene sus exageradas súplicas, pues ambos ruegan que al menos les permita probar un solo bocado de aquellas deliciosas criaturas míticas. Al contemplar cómo se desarrolla aquella escena caótica, nuestro joven héroe solo puede suspirar, consciente de que necesita encontrar alguna forma de mantener la paz. Atoka se vuelve hacia Shiro-chan y Kuro-chan, pronunciando sus nombres con suavidad para llamar la atención de las dos enormes aves que se alzan sobre él. Ambas bajan la mirada de inmediato con expresiones felices y sonrojadas, respondiendo con su nombre en aquel adorable lenguaje entrecortado. Entonces el muchacho les pregunta educadamente si estarían dispuestas a compartir uno de sus preciados huevos gigantes con su trabajadora madre. La petición hace que sus dos compañeras emplumadas se detengan e intercambien una mirada silenciosa y pensativa, mientras consideran la propuesta. Desde la puerta, su madre observa en silencio, preguntándose si aquellas criaturas tan protectoras realmente aceptarán desprenderse de uno, hasta que una de las aves baja de pronto sus afiladas garras y sujeta con firmeza el enorme y liso tesoro. Con un cuidado y una precisión sorprendentes, hace rodar suavemente el huevo gigante por el suelo de madera hacia la mujer, que permanece atónita. Entre las dos lo empujan hasta dejarlo justo a sus pies, mientras la llaman alegremente con sus dulces voces entrecortadas. El gesto, tan generoso como conmovedor, deja a su madre profundamente emocionada y hace que exclame de pura alegría. Atoka sonríe lleno de orgullo y les pregunta a Shiro-chan y Kuro-chan si de verdad están seguras de querer regalar su preciado tesoro. Las dos aves gigantes gorjean felices en su lenguaje imperfecto, explicando con entusiasmo que desean que tanto Atoka como su madre se coman el delicioso huevo. Aquellas palabras derriten por completo el corazón del muchacho, que contempla a sus queridas compañeras emplumadas con una mirada llena de calidez y gratitud. Entonces abraza con enorme cariño a Shiro-chan y Kuro-chan, prometiéndoles que apreciará profundamente su maravilloso regalo y lo comerá con gusto. Al darse la vuelta con una gran sonrisa, Atoka presenta orgullosamente el enorme huevo liso a su madre y le explica que las aves han dado su aprobación encantadas. La bondadosa mujer exclama de felicidad mientras sostiene entre sus brazos aquel gigantesco tesoro y agradece tanto a las adorables criaturas como a su considerado hijo. Después extiende suavemente la mano para acariciarles la cabeza, haciendo que ambas aves se apoyen contra su cálido contacto mientras gorjean con afecto. Atoka contempla aquella enternecedora escena con una leve sonrisa, comprendiendo que sus mascotas han aceptado por completo a su madre gracias a su amabilidad. Juntando las manos con entusiasmo, la mujer anuncia que cocinará el legendario huevo para la cena, provocando que los codiciosos hermanos estallen de alegría.
alegría. Pero mientras su hermano y su hermana celebran el próximo banquete, Atoka no puede evitar suspirar y preguntarse si habría sido mejor dejarlos paralizados. Entonces un enorme y ensordecedor rugido surge de su propio estómago, tomando completamente desprevenido al avergonzado protagonista mientras baja la mirada. Atoka le pregunta educadamente a su madre si puede prestarle una sartén para cocinar su propia porción del legendario huevo. Ella acepta encantada, aunque le recuerda que deberá lavarla bien y devolverla a su lugar cuando termine. Ya en la cocina, nuestro joven protagonista comprende que romper una cáscara tan enorme y gruesa no será una tarea sencilla. Aún así, logra poner el huevo a freír en la sartén y sazona cuidadosamente la gigantesca yema con sal, pimienta y hierbas frescas del jardín. Sin embargo, pronto siente las intensas miradas de sus codiciosos hermanos observándolo desde la mesa, lo que lo hace sudar de los nervios. Decidido a comer en paz, el muchacho se escabulle hasta el porche trasero, seguido de cerca por sus dos enormes aves. Allí coloca el plato sobre la mesa de madera para disfrutar juntos de la tranquila brisa exterior, lejos del caos de su familia. El huevo frito terminado luce absolutamente magnífico, brillando bajo la luz del sol con una yema perfectamente cocinada que le hace la boca agua al instante. Atoka sonríe mientras se dispone a probarlo, completamente cautivado por el delicioso aroma de aquel desayuno legendario. Pero una repentina revelación lo hace detenerse en seco al darse cuenta de que quizá ha olvidado algo muy importante. Entonces recuerda la comida de sus compañeras y saca una cesta llena de hierba silvestre y bayas recién recolectadas. Las dos enormes aves se emocionan al instante, pronuncian alegremente su nombre y proponen que todos desayunen juntos. Con una gran sonrisa, el muchacho junta las manos y se prepara para disfrutar de su delicioso huevo frito. A la mañana siguiente, Atoka despierta lentamente cuando unas voces suaves y familiares comienzan a llamarlo para que se levante de la cama. Al abrir los ojos, descubre a Shiro-chan y Kuro-chan inclinadas sobre él, recibiéndolo con los gorjeos matutinos más dulces y afectuosos que pueda imaginar. Todavía adormilado, se incorpora, se estira y acerca a sus gigantescas y esponjosas compañeras para compartir unos acogedores mimos matutinos. Decidido a comprobar cómo están creciendo, Atoka activa su magia de evaluación para examinar cuidadosamente el estado de salud de sus dos mascotas míticas. La pantalla mágica confirma enseguida que tanto Shiro-chan como Kuro-chan están clasificadas como cocatrices y se encuentran en condiciones absolutamente perfectas. El chico sonríe al ver lo enérgicas que están esa mañana, aunque de pronto se detiene al notar algo extraño en Kuro-chan. Se inclina para observar mejor una misteriosa mancha oscura en el cuello del ave, preguntándose si solo se trata de restos de comida. Atoka le pide a Kuro-chan que permanezca completamente quieta durante un momento y se acerca para examinarla. Misteriosa mancha oscura de su cuello. Con un suave movimiento de la mano, utiliza su práctica magia de purificación para limpiar a su querida compañera emplumada. El hechizo funciona al instante y la mancha desaparece por completo, dejando a Kuro-chan reluciente y visiblemente orgullosa de su aspecto. El joven protagonista la elogia con entusiasmo por lo elegante que se ve, algo que ambas mascotas parecen disfrutar muchísimo. Ahora que ha cumplido oficialmente 8 años, Atoka comprende que por fin puede utilizar hechizos básicos como evaluación y purificación en su vida cotidiana. Se trata de algo muy importante, pues las leyes del reino exigen que todos los niños acudan a la iglesia local para someterse a una evaluación mágica oficial. Mientras se limpia el rostro, el chico se pregunta con nerviosismo cuántos hechizos poderosos será capaz de aprender a lo largo de su vida. Decidido a ponerse en marcha, prepara su confiable mochila y les pregunta a Shiro-chan y Kuro-chan si desean acompañarlo. Las dos enormes aves intercambian una rápida mirada silenciosa, considerando seriamente si deberían seguir a su humano favorito en aquella gran aventura. Finalmente baten las alas con entusiasmo y gorjean su aprobación, haciendo que Atoka sonría ante la lealtad de sus increíbles guardaespaldas emplumadas. Mientras termina de preparar la mochila, Atoka les pide ayuda a sus gigantescas compañeras y recuerda que una persona normal solo puede aprender 3 o 4 hechizos. Esto lo lleva a pensar en la capacidad mágica de su familia, recordando que su hermano mayor domina 5 hechizos mientras que el segundo conoce 4. Entonces empieza a preguntarse si él podría aprender 6 o incluso más, lo que lo situaría fácilmente entre los mejores. Entusiasmado ante la posibilidad de tener un futuro prácticamente asegurado, abraza con fuerza a Kuro-chan para celebrar, pero la orgullosa ave responde de inmediato con un brusco picotazo, claramente incómoda por aquella repentina muestra de afecto. Mientras se frota la mano dolorida, el muchacho suspira al comprender que Kuro-chan sigue siendo una enorme tsundere, aunque eso resulte bastante adorable. Sin embargo, su otra compañera emplumada se acerca enseguida para consolarlo, apoyando suavemente la cabeza junto a él con una mirada dulce y curiosa. Shiro-chan frota cariñosamente su rostro contra la mejilla de Atoka y consigue hacerlo reír, demostrando que continúa siendo la cría más dulce y consentida del mundo. El chico se maravilla al comprobar que dos hermanas pueden tener personalidades tan opuestas, una extremadamente arisca y la otra completamente relajada. Pero cuando ambas se acercan para disfrutar de sus cálidas caricias, Atoka decide felizmente que sus gigantescas y esponjosas compañeras son demasiado adorables para describirlas con palabras. Atoka sale de repente de su ensueño y se da cuenta de que se ha distraído demasiado con aquellos abrazos esponjosos cuando debería estar preparándose. Se coloca rápidamente su capa de viaje y anuncia con orgullo a sus enormes compañeras emplumadas que por fin ha llegado el momento de partir. Las pesadas ruedas
ruedas de madera del carro familiar comienzan a girar, marcando oficialmente el inicio del viaje hacia la iglesia local. Sentado cómodamente en la parte trasera del carruaje, nuestro joven protagonista disfruta del trayecto lleno de baches junto a su familia y sus gigantescas guardaespaldas esponjosas. Entonces Mali, su compañera de 8 años, se inclina para admirar lo increíblemente suaves y adorables que son en realidad aquellas aves legendarias. Atoka sonríe lleno de orgullo, las abraza y presume de que sus queridas mascotas son especialmente amistosas en comparación con los monstruos salvajes. Sin embargo, Mali no parece nada convencida, sobre todo cuando las enormes criaturas le devuelven al instante una mirada aterradoramente intensa que sugiere todo lo contrario. Al observar la escena, su padre, Rayuda, interviene con expresión seria y pregunta si aquellas aves siguen molestando constantemente a Atoka. El muchacho se rasca la cabeza con desconcierto y explica que simplemente lo siguen a todas partes por voluntad propia. Pero su padre se limita a suspirar y protesta que, al fin y al cabo, no dejan de ser monstruos salvajes incapaces siquiera de comprender una sola palabra humana, como si quisiera demostrarle lo contrario. Shiro-chan se lanza de inmediato hacia él con un chillido furioso y comienza a picotear agresivamente a Rayuda, quien entra en pánico y le ruega que se detenga. Atoka deja escapar un profundo suspiro al comprender en silencio que la actitud obstinada de su padre es precisamente la razón por la que las aves no lo soportan. Mientras el aterrorizado hombre huye por su vida, el joven protagonista llama tranquilamente a Shiro-chan y le ordena que deje de perseguirlo. Después advierte a su padre en tono juguetón que quedar paralizado por uno de esos picotazos protectores solo retrasará todo el viaje hacia la iglesia. Una vez resuelto aquel pequeño caos, la familia continúa su tranquilo recorrido por el frondoso bosque acompañada por sus gigantescas compañeras. Aún así, Rayuda mantiene una distancia muy prudente de las enormes bestias, claramente traumatizado por sus picos extremadamente afilados y peligrosos. Más adelante, todos hacen una pausa junto a una acogedora fogata para preparar comida caliente, mientras las aves descansan como si fueran pollos gigantes. Tras un largo y accidentado viaje, las majestuosas torres de piedra de la iglesia local aparecen finalmente frente a ellos. Nuestro joven héroe alza la mirada completamente maravillado al comprender que su esperada evaluación mágica está a punto de comenzar. Entonces un sacerdote amable y sonriente sale a recibir calurosamente a los viajeros y pregunta si han venido para la evaluación oficial de los niños. El sacerdote deja escapar un grito de asombro al descubrir que las dos enormes y esponjosas aves que tiene delante son, en realidad, cocatrices legendarias. De inmediato exige saber por qué unas criaturas tan peligrosas se pasean tranquilamente por el pueblo, obligando a Atoka a intervenir para explicárselo. Con educación, el chico pregunta si sus queridas compañeras emplumadas pueden entrar con él en la iglesia, ya que han permanecido inseparables desde que salieron del cascarón. Entonces abraza con fuerza a Shiro-chan y Kuro-chan, mientras ambas se acurrucan contra él y gorjean con toda dulzura. El pobre sacerdote queda completamente indefenso ante semejante ternura, y toda su firmeza desaparece al encontrarse con aquellas miradas puras e inocentes. Visiblemente nervioso, se aclara la garganta y termina aceptando a regañadientes hacer una excepción muy especial para las dos aves gigantes. Sin embargo, les advierte que deberán guardar absoluto silencio dentro del templo, haciendo que Atoka se incline agradecido mientras sus mascotas celebran aquella pequeña victoria. Aún así, el joven héroe se apresura a susurrarles que tienen estrictamente prohibido picotear a nadie, excepto a su padre. Rayuda protesta a gritos, completamente indignado, mientras el sacerdote conduce al grupo a través de las enormes puertas de vitrales del santuario. Finalmente entran en la gran sala de la catedral para comenzar la esperada evaluación mágica que determinará todo el futuro de Atoka. Con las manos juntas en una oración sincera, el muchacho se coloca frente al altar acompañado por sus gigantescas compañeras emplumadas. El solemne sacerdote se prepara entonces para revelar el número exacto de hechizos que nuestro joven protagonista podrá aprender a lo largo de su vida. Atoka cierra los ojos con fuerza y ruega en silencio poder dominar al menos 6 o 7, soñando con convertirse en un auténtico prodigio. Pero el sacerdote pronuncia con calma el veredicto definitivo. El número total de hechizos que podrá aprender es exactamente 2. Nuestro pobre protagonista se queda completamente paralizado por la impresión, con la mandíbula caída mientras repite aquella miserable cifra ante la mirada confundida de sus aves. No puede creer que sus grandes sueños de alcanzar la supremacía mágica hayan quedado destruidos por un límite tan ridículamente bajo. Temblando y tartamudeando de pura desesperación, está a punto de derrumbarse por completo, mientras el sacerdote intenta tranquilizarlo rápidamente. Sin embargo, el hombre santo añade enseguida que, pese a su escasa capacidad mágica, Atoka posee una protección divina increíblemente rara y misteriosa. La revelación deja tanto al chico como a su padre rascándose la cabeza, incapaces de imaginar qué clase de bendición podría haber recibido, hasta que Atoka comprende de repente que aquella misteriosa protección divina quizás sea en realidad su legendaria habilidad de caja de objetos que normalmente pertenece a sus mascotas. El sacerdote admite que no puede distinguir los detalles exactos de aquella protección divina y le pregunta cortésmente a Atoka si tiene alguna pista sobre su naturaleza. El joven protagonista mueve los pies con nerviosismo y comienza a sudar, intentando desesperadamente inventar una explicación creíble en ese mismo instante. Pero su padre lo interrumpe de pronto con una sonrisa orgullosa y pregunta en voz alta si esa bendición es la razón por la que el chico resulta completamente inmune
inmune a la parálisis. Incluso presume de que Atoka puede recibir directamente los picotazos de cocatrices legendarias sin inmutarse, dejando al sacerdote totalmente desconcertado ante una afirmación tan absurda. Sin embargo, el hombre santo se apresura a explicar que, a diferencia de la magia común, que consume energía, una protección divina permanece activa de forma permanente y sin ningún coste, volviendo toda su atención hacia el muchacho. El sacerdote pronuncia el nombre de Atoka mientras las dos enormes aves observan atentamente desde atrás. Entonces le ofrece con entusiasmo un puesto garantizado en la iglesia cuando sea mayor, pues considera que su singular bendición posee un valor extraordinario. Además, le promete un salario excelente y beneficios de primer nivel, mientras el desconcertado protagonista solo puede sudar nerviosamente y responder con educación que lo pensará. Más tarde, Atoka arranca hierbas del jardín en silencio, todavía reflexionando sobre las agresivas tácticas de reclutamiento del sacerdote y preguntándose por qué parecían tan desesperados. Al revisar su verdadera pantalla de estado, se ríe al comprobar que el sacerdote había interpretado por completo mal sus habilidades, las cuales en realidad le conceden inmunidad total a las alteraciones de estado. Mientras continúa deshiervando, Atoka reconoce que poseer una inmunidad permanente a todos los estados negativos es una habilidad completamente tramposa, aunque se siente enormemente agradecido por ella. Sin embargo, su ánimo se deteriora al recordar que poder aprender un máximo de solo 2 hechizos resulta bastante lamentable, sobre todo porque ya domina evaluación y purificación, lo que significa que su desarrollo mágico ha llegado oficialmente a un punto muerto permanente. Completamente hundido por la desesperación, el pobre muchacho sigue arrancando malas hierbas mientras sus gigantescas compañeras emplumadas lo observan con profunda preocupación, hasta que las dos aves pronuncian de repente su nombre con su lenguaje entrecortado, sacándolo al instante de sus sombríos pensamientos. Sorprendido, Atoka se vuelve hacia Shiro-chan y Kuro-chan para preguntarles qué podrían querer de él. Entonces una de las enormes criaturas se impulsa repentinamente hacia el aire con un poderoso y enérgico salto. Las dos aves gigantes alzan el vuelo frente a sus ojos, exhibiendo una agilidad increíble mientras se elevan hacia el cielo. Nuestro joven protagonista las contempla con los ojos muy abiertos y brillantes, completamente fascinado por aquella repentina demostración de energía. Finalmente aterrizan con elegancia sobre la rama de un árbol cercano, rompiendo una pequeña ramita mientras intentan alcanzar unas deliciosas bayas silvestres para compartir. Kuro-chan aterriza con elegancia sobre el suelo llevando una baya fresca en el pico, orgullosa de mostrarle su premio a su hermana. Atoka corre hacia ellas completamente asombrado, preguntándose si acaban de utilizar magia de viento para saltar tan alto. Pero las dos enormes aves simplemente se acercan y le ofrecen la deliciosa baya mientras pronuncian su nombre, con los gorjeos más dulces. Con su lenguaje entrecortado, le explican que comer aquel fruto especial hará que se sienta mejor al instante y recupere sus energías. Entonces nuestro joven protagonista se queda inmóvil al comprender que sus queridas compañeras emplumadas solo estaban preocupadas por su estado de ánimo. Con una sonrisa suave, extiende la mano y llama a Shiro-chan y Kuro-chan para que se acerquen, sintiendo como su corazón se derrite ante tanto cariño. Luego abraza con fuerza a las dos enormes y esponjosas aves, agradeciéndoles con emoción que sean unas amigas tan maravillosas. Mientras se acurruca contra sus suaves plumas, Atoka decide que no puede seguir perdiendo el tiempo lamentándose por su baja capacidad mágica cuando ellas lo necesitan. Pero una voz familiar pronuncia de repente su nombre desde la oscuridad, sacándolo al instante de sus profundas reflexiones. El muchacho se vuelve y le pregunta a su madre qué necesita, mientras sus gigantescas guardaespaldas la observan con curiosidad. Al acercarse a su hijo en el tranquilo patio, la mujer le explica con suavidad que su padre ya le contó todo lo ocurrido en la iglesia. Su expresión se vuelve una mezcla de preocupación y tristeza cuando menciona los decepcionantes resultados de la evaluación mágica. Le explica que, debido a su escasa capacidad, se espera que sea completamente independiente y abandone el hogar al cumplir 13 años. Atoka se acomoda el cabello con calma y tranquiliza a su madre, asegurándole que no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Aún así, ella no puede evitar disculparse con el corazón encogido, culpando a la pobreza de la familia por no poder mantenerlo durante más tiempo. Sin embargo, promete prepararle una gran cantidad de provisiones útiles para su viaje, provocando una sonrisa cálida y agradecida en su hijo. Aunque Atoka desearía en silencio poder quedarse más tiempo para ayudar a su bondadosa madre, acepta su destino con valentía. Entonces una voz áspera y burlona rompe de pronto la tranquilidad, advirtiéndole a la mujer que no consienta demasiado al chico. Su engreído hermano Inaga aparece presumiendo y señala que un fracasado capaz de usar únicamente 2 hechizos merece ser expulsado. Su madre lo reprende con enojo por aquella actitud, mientras Atoka se limita a suspirar, completamente agotado por las constantes burlas de su hermano. Justo cuando Atoka intenta marcharse, su engreído hermano Inaga lo llama para detenerlo, aunque asegura que hablar con él es una completa pérdida de tiempo. Entonces exige que deje a sus gigantescas compañeras emplumadas en casa, en lugar de permitir que lo acompañen durante su viaje. Atoka y las aves quedan completamente desconcertados ante aquella repentina petición, pero Inaga se pone a la defensiva y les grita por no entender algo tan evidente, hasta que finalmente revela su verdadero y egoísta motivo, admitiendo con orgullo que solo quiere que las aves se queden para poder comerse sus deliciosos huevos. Nuestro joven protagonista queda paralizado por la incredulidad, con la mandíbula caída ante semejante descaro, comprendiendo lo
codiciosa que es realmente su familia. De inmediato retira todo lo bueno que había pensado sobre quedarse más tiempo, pues no tiene sentido ayudar a personas tan desagradecidas. Así que se vuelve tranquilamente hacia Shiro-chan y le da permiso absoluto para picotear agresivamente a su hermano, desatando por completo a la enorme ave. Inaga huye gritando de puro terror, mientras Atoka decide con alegría que no puede abandonar aquella casa llena de idiotas lo bastante pronto. Algún tiempo después, el trabajador muchacho recibe un puñado de monedas brillantes como recompensa por haber arrancado malas hierbas con tanta dedicación y agradece educadamente a su empleador con una gran sonrisa. Ahora que ha cumplido oficialmente 9 años, Atoka abraza felizmente a sus leales compañeras emplumadas mientras continúa ahorrando para iniciar por fin su gran aventura. Pasa sus días realizando distintos trabajos por el pueblo y poco a poco reúne una considerable pila de monedas para financiar su viaje. Al mismo tiempo, estudia los mapas de la región para trazar cuidadosamente su ruta de escape y recopilar información geográfica crucial sobre el bosque circundante. Incluso practica sus habilidades de supervivencia al aire libre acampando en acogedoras cuevas, con sus gigantescas guardaespaldas esponjosas manteniéndolo caliente. Esto da lugar a incontables noches de planificación minuciosa frente a su escritorio, mientras se prepara para el día definitivo de su gran partida. De repente, su madre entra para comentarle que ella y su padre asistirán a una reunión del pueblo durante el fin de semana. Con dulzura, le pide que cuide de sus hermanas menores, pues es posible que ellos regresen a casa bastante tarde aquella noche. El inteligente muchacho sonríe y acepta sin dudarlo, aunque su mente empieza a trabajar de inmediato al comprender que esa podría ser su oportunidad perfecta. Entusiasmado, anota el próximo fin de semana en sus planes y lo marca oficialmente como la noche de su gran escape. Cuando finalmente llega el día señalado, prepara su equipaje en silencio dentro de la casa, revisando 2 veces la ropa y los utensilios para encender fuego. Ahora, con 10 años y completamente decidido, guarda todo en su mochila convencido de que su práctica magia de purificación le permitirá mantenerse hidratado. Durante el camino, Atoka prepara su equipaje en silencio y a oscuras, llegando incluso a llevarse las resistentes botas de su hermano para mantener los pies cómodos durante el viaje. Mientras tanto, sus 2 gigantescas compañeras emplumadas permanecen a su lado, gorjeando con entusiasmo y demostrando que están listas para aquella fuga secreta de medianoche. Entonces nuestro joven protagonista abre la ventana con cuidado y sale sigilosamente al exterior, dando comienzo oficial a su gran viaje hacia lo desconocido. Antes de marcharse, observa por última vez su silencioso hogar y se disculpa en su interior con su bondadosa madre por romper la promesa de quedarse hasta cumplir 13 años. Aunque comprende que escapar con solo 10 años parece una decisión extremadamente imprudente, sabe que no puede permitirse esperar más. Con un suave golpe, las botas robadas pisan la tierra y Atoka empieza a correr rápidamente bajo el fresco aire nocturno. A ambos lados avanzan sus enormes y esponjosas guardaespaldas, vigilando atentamente los alrededores mientras recorren el oscuro sendero del bosque. Durante el camino, el joven se pregunta si su madre ya habrá despertado y estará preocupada por no saber a dónde ha ido su hijo. Aún así, sabe que aquella huida por sorpresa era necesaria, pues su codicioso hermano seguramente habría intentado apoderarse de sus queridas aves. Por eso continúa avanzando entre los densos árboles, buscando con cuidado el río cercano que deberá guiarlos de forma segura. Cuando finalmente distingue la corriente entre la vegetación, Atoka se alegra al comprender que ha encontrado el lugar perfecto para montar el campamento. Entonces propone descansar allí durante la noche, y sus gigantescas compañeras emplumadas responden con alegres gorjeos de aprobación. Poco después, una cálida fogata crepita mientras una olla llena de deliciosa comida hierve sobre las llamas, impregnando el aire con un aroma irresistible. Sentado sobre su esterilla, nuestro joven héroe rebusca en la mochila y recuerda cómo se llevó las resistentes botas de su hermano. Reconoce que aquel pesado calzado de cuero todavía le queda demasiado grande, pero considera que robarlo era completamente necesario. Al fin y al cabo, está atravesando una etapa de rápido crecimiento y seguramente podrá usarlas perfectamente antes de que termine el viaje. Después de servirse una taza de agua caliente para relajarse, Atoka se apoya contra un árbol hasta que sus leales aves pronuncian de repente su nombre. Ambas señalan con el pico una enorme zona cubierta de hongos silvestres cercanos, dejando al muchacho completamente asombrado por el descubrimiento. Su rostro se ilumina de felicidad al comprender que, durante su primera noche, han encontrado un auténtico tesoro de comida deliciosa y gratuita. Mientras Kuro-chan examina alegremente los hongos frescos, Atoka confirma que aquellas gigantescas aves esponjosas son las compañeras de supervivencia perfectas. Mientras Kuro-chan señala orgullosamente los hongos silvestres, Atoka comprende que sus compañeras emplumadas están intentando enseñarle que alimentos del bosque son seguros. Kuro-chan se come felizmente uno de ellos con una expresión de absoluta satisfacción, rodeada de pequeños corazones que reflejan su alegría. Nuestro joven protagonista queda completamente indefenso ante tanta ternura, sintiendo como se le enrojecen las mejillas y se le derrite el corazón al instante. Finalmente cae de bruces, vencido por la adoración, y declara que sus queridas mascotas son oficialmente las mejores del mundo entero. Pero aquel momento de tranquilidad se interrumpe de golpe cuando descubre un enorme y espeluznante ciempiés, retorciéndose sobre la tierra frente a él. Antes de que pueda reaccionar, Shiro-chan se lanza a una velocidad increíble y atrapa agresivamente al gigantesco insecto con el pico. Luego se lo presenta orgullosamente a su
querido dueño con una expresión radiante, como si acabara de encontrar el manjar más delicioso del mundo. Atoka comienza a sudar y rechaza educadamente la generosa oferta, diciéndole con nerviosismo que puede quedárselo para ella sola. Finalmente, la fresca noche llega a su fin y el sol de la mañana se eleva sobre las tranquilas copas del bosque, acompañado por el suave canto de las aves. Acurrucado en el interior de un acogedor hueco de árbol, nuestro joven aventurero duerme profundamente envuelto en el cálido y esponjoso abrazo de sus leales guardianas. Atoka abre lentamente los ojos ante la brillante luz matutina y siente unas plumas increíblemente suaves, rozando su mejilla. Todavía adormilado, saluda a Kuro-chan y comprende que han sobrevivido a su primera noche acampando en el bosque salvaje. Mientras tanto, Shiro-chan permanece vigilando desde una rama cercana, recibiendo un cálido agradecimiento de su joven amo por haberlos mantenido a salvo. Rascándose la mejilla mientras termina de despertarse, nuestro protagonista se prepara para comenzar oficialmente su primer día de aventuras. Sin embargo, su entusiasmo desaparece al mirar hacia abajo desde el acogedor hueco y darse cuenta de lo alto que han subido. Comienza a sudar nerviosamente y admite ante su gigantesca compañera emplumada que está demasiado aterrorizado como para bajar. Shiro-chan se limita a observarlo con una expresión completamente inexpresiva, llamándolo en silencio cobarde por aquel repentino miedo. El avergonzado muchacho ríe con nerviosismo mientras se pregunta dónde habrá aprendido su mascota una palabra tan insolente. Pero Kuro-chan interrumpe rápidamente el incómodo momento al acurrucarse contra él y exigir su dosis diaria de abrazos matutinos. Atoka suelta una pequeña risa y le propone con suavidad que primero deberían regresar al suelo firme antes de comenzar con los mimos. De pie en lo alto de la rama, Atoka le pregunta a Kuro-chan si quiere que se aferre a ella para poder bajar. La enorme ave frota felizmente su esponjosa cabeza contra él, mostrándole exactamente cómo desea que la abrace. Entonces nuestro joven protagonista rodea sus suaves plumas con los brazos, mientras Shiro-chan observa la adorable escena con gran curiosidad. Pero aquel momento acogedor da un giro inesperado cuando Kuro-chan bate las alas y le ordena en voz alta que se sujete con fuerza. Atoka queda paralizado de puro terror al comprender que su gigantesca amiga emplumada piensa saltar desde aquella altura. Desesperado, le grita que espere, pero sus frenéticas súplicas son completamente ignoradas cuando ella se lanza al vacío. Nuestro pobre protagonista sale volando por el aire aferrado a su espalda con todas sus fuerzas, mientras sus gritos aterrorizados resuenan por todo el bosque. Finalmente, ambos realizan un aterrizaje perfectamente suave sobre el suelo, devolviendo al muchacho sano y salvo a tierra firme. Las dos enormes aves se frotan cariñosamente entre sí para celebrar, orgullosas de su exitoso descenso mientras pronuncian el nombre de Atoka con alegres gorjeos. Mientras tanto, un Atoka completamente agotado se sienta sobre la hierba, deja escapar un suspiro de alivio y agradece dulcemente a Kuro-chan por el viaje. Todavía recuperando el aliento, murmura que la próxima vez deberán elegir una ruta mucho más lenta antes de que su corazón termine por detenerse. Pero su estómago no tarda en apoderarse de la situación, haciendo que dirija la atención hacia la fogata crepitante y comience a preparar el desayuno. Saca los hongos silvestres que recogieron la noche anterior, junto con algunos condimentos útiles almacenados en su práctica caja de objetos. Luego los arroja a una sartén caliente con aceite de nuez y los saltea junto a varias hierbas silvestres comestibles que consiguió recolectar. Después rompe un huevo fresco directamente sobre la mezcla chisporroteante y revuelve todos los ingredientes hasta formar un plato abundante y apetitoso. El resultado es un salteado de hongos perfectamente sazonado, con un aspecto irresistible y listo para que nuestro hambriento aventurero lo disfrute. Atoka junta las manos con una sonrisa agradecida y bendice felizmente la comida, mientras sus compañeras emplumadas gorjean emocionadas alrededor de la mesa improvisada. Entonces levanta un tenedor humeante lleno del delicioso revuelto, se lo lleva a la boca y prueba por primera vez el plato. Al instante siente que ha llegado al paraíso culinario, pues los jugosos hongos y los dulces y esponjosos huevos se deshacen perfectamente sobre su lengua. El feliz muchacho mastica con satisfacción mientras ya se pregunta qué otros ingredientes maravillosos podrían descubrir durante el camino. Sentado junto a la fogata crepitante, Atoka mastica en silencio mientras se pregunta cuál debería ser su siguiente paso en aquella gran travesía. Al observar la sartén, recuerda que en su mundo anterior siempre soñó con viajar a lugares lejanos. Mientras se abrocha el chaleco, reconoce que la falta de dinero fue lo único que le impidió cumplir ese deseo. Pero como este mundo fantástico es, en esencia, una enorme tierra desconocida, comprende que por fin puede hacer realidad su mayor sueño de aventura. Entonces despliega el mapa y sigue con el dedo los sinuosos caminos, ansioso por descubrir qué misterios lo esperan más allá del horizonte. Se imagina lo increíble que será explorar cada rincón de aquel vasto mundo nuevo junto a sus leales compañeras emplumadas. Una sonrisa brillante y sincera aparece en su rostro al comprender que eso es exactamente lo que desea hacer. Volviéndose hacia Shiro-chan y Kuro-chan, nuestro joven protagonista les pregunta con suavidad si quieren continuar viajando a su lado para siempre. Las dos enormes aves intercambian una breve mirada de complicidad, con los ojos brillando de emoción y devoción absoluta. Después ambas se acurrucan felizmente contra él y pronuncian su nombre con alegres gorjeos, prometiendo permanecer juntas durante toda aquella gran aventura. Con una gran sonrisa, Atoka siente una oleada de determinación mientras contempla con ilusión la idea de explorar aquel gigantesco mundo fantástico. Sus enormes compañeras emplumadas
emplumadas lo estrechan cariñosamente entre ellas, expresando con sus gorjeos que permanecerán a su lado para siempre. Justo cuando nuestro joven héroe se dispone a reanudar oficialmente el viaje, un fuerte estruendo comienza de repente a sacudir el suelo. El muchacho de 10 años queda paralizado por la sorpresa mientras las intensas vibraciones resuenan por el silencioso bosque, anunciando la llegada de algo enorme. Al comprender que su gran aventura podría estar en serio peligro desde el primer día, Atoka aprieta con fuerza las correas de su mochila y mira alrededor presa del pánico. Los temblores aumentan a cada segundo, haciéndole pensar que algún monstruo gigantesco y peligroso se dirige directamente hacia su campamento. De pronto, sus leales guardaespaldas emplumadas lo empujan suavemente y pronuncian su nombre para llamar su atención. En medio del caos, ambas señalan con urgencia un árbol cercano, indicándole a su joven amo que deben esconderse de inmediato antes de ser descubiertos. Atoka las observa con evidente escepticismo, preguntándose si un simple tronco será realmente suficiente para ocultarlos en una situación como aquella. Pero sus protectoras compañeras se agrupan rápidamente a su alrededor para cubrirlo por completo, manteniendo la mirada fija en el sendero mientras la amenaza finalmente aparece. Asomándose desde detrás del enorme tronco, Atoka susurra nerviosamente a sus gigantescas compañeras emplumadas mientras el estruendo se acerca cada vez más. De repente, los arbustos del frente comienzan a sacudirse con violencia cuando algo atraviesa la densa vegetación a una velocidad descomunal. Entonces aparece un jabalí salvaje completamente enfurecido, cargando directamente hacia el campamento con sus afilados colmillos apuntando contra ellos. Nuestro joven protagonista contiene el aliento al comprender que están a punto de ser pisoteados durante el primer día de su aventura, pero Kuro-chan se limita a observar a la bestia con una mirada afilada y valiente, sin mostrar el menor temor ante su agresiva embestida. Con reflejos fulminantes, lanza una patada devastadora que impacta de lleno contra el jabalí y provoca un fuerte estruendo. El aturdido animal sale despedido hacia atrás, arrastrándose por la tierra mientras intenta comprender que acaba de golpearlo con semejante fuerza. Aún así, la testaruda criatura trata de mantenerse firme y gruñe débilmente frente a la enorme ave protectora. Kuro-chan infla el pecho y extiende ampliamente las alas, liberando una presencia aterradora para poner fin al enfrentamiento. El jabalí entra en pánico al instante, se da la vuelta y huye para salvar la vida, dejando nuevamente a Atoka fuera de peligro. Sin embargo, justo cuando el animal intenta escapar, Kuro-chan decide que dejar huir toda aquella carne sería desperdiciar una excelente comida. Entonces se lanza sobre la bestia en fuga y le asesta un golpe brutal que la detiene por completo. Pero en ese momento, una serpiente salvaje gigantesca salta desde los arbustos para emboscarlos, con las fauces abiertas y lista para morder. Shiro-chan intercepta de inmediato al reptil y lo atrapa en pleno vuelo con un poderoso mordisco de su pico, con un brillo terriblemente afilado en la mirada. La esponjosa ave no muestra la menor compasión por aquel imprudente depredador del bosque. Luego desata una ráfaga de picotazos devastadores que destroza por completo a la enorme serpiente y hace que la sangre oscura salpique toda la hierba. Un rastro rojo queda extendido sobre la tierra mientras Atoka contempla con absoluta incredulidad aquella repentina y caótica doble cacería. Nuestro joven héroe corre rápidamente hacia sus gigantescas compañeras emplumadas y, con la voz temblorosa de preocupación, les pregunta si han resultado heridas. Pero las dos aves se vuelven hacia él con expresiones radiantes, gorjeando orgullosamente para celebrar el éxito de su cacería. Atoka comienza a sudar y deja escapar un enorme suspiro de alivio al comprender que toda aquella sangre aterradora pertenece únicamente a sus desafortunadas presas. Atoka sonríe lleno de orgullo mientras elogia a sus compañeras emplumadas, completamente impresionado de que hayan logrado derrotar a un jabalí salvaje tan enorme. Al observar a la bestia vencida, comprende que, de haber estado solo, seguramente habría terminado aplastado. Esto hace que se sienta profundamente agradecido por contar con sus leales protectoras, quienes responden pronunciando suavemente su nombre. Las dos orgullosas aves inflan el pecho y gorjean felices por el éxito de la cacería, esperando con entusiasmo que su amo prepare la comida. Pero nuestro joven protagonista cruza los brazos y deja escapar un suspiro preocupado al darse cuenta de que tiene un serio problema logístico. Después de todo, un niño de 10 años no tiene la menor idea de cómo descuartizar a un animal salvaje que triplica fácilmente su tamaño. Por eso decide utilizar su práctica magia de purificación, haciendo que un suave resplandor cubra a la enorme criatura y la limpie por completo. Luego asiente satisfecho y sonríe al ver a sus aves relucientes, agradeciéndoles por su increíble ayuda durante el combate. Después extiende las manos y consigue guardar de algún modo al gigantesco jabalí purificado dentro de su pequeña caja de objetos mágica. La habilidad resulta extremadamente útil, pues el tiempo permanece completamente detenido en su interior, conservando tanto la carne fresca como los hongos del día anterior en perfecto estado. Atoka extiende su confiable mapa de papel sobre la hierba y se dispone a planear la primera etapa de su gran viaje. Con una sonrisa brillante, se vuelve hacia sus enormes y esponjosas compañeras para preguntarles en qué dirección deberían viajar primero. Señalando el mapa, les explica que al norte se alzan enormes montañas, mientras que al este se encuentra la bulliciosa capital real. Las dos opciones lo dejan rascándose la barbilla pensativamente mientras intenta valorar las ventajas y desventajas de cada destino. Sin embargo, cuando les pide su opinión, las aves solo inclinan la cabeza con adorable confusión, sin comprender del todo el dilema. Para facilitarles la elección, señala primero las montañas
montañas del norte y les pregunta si desean explorar aquella agreste región. Después apunta hacia el este y les pregunta si preferirían visitar la grandiosa y concurrida capital del reino. Shiro-chan golpea de inmediato con el ala la ruta del norte, tomando la decisión sin dudar ni un solo segundo. Ambas aves gorjean emocionadas, encantadas con la idea de escalar altas montañas y descubrir nuevas aventuras. Atoka dirige la mirada hacia las lejanas cumbres y reconoce que, aunque allí podrían ocultarse monstruos peligrosos, oficialmente viajarán hacia el norte. Decidido a confiar plenamente en sus compañeras emplumadas, Atoka sonríe y resuelve dejar toda la orientación en manos de Shiro-chan y Kuro-chan. Con un paso firme hacia adelante, les pide a las enormes aves que encabecen aquella gran aventura. Los tres celebran con entusiasmo mientras fijan oficialmente su destino en las escarpadas montañas del norte. Sin embargo, para el tercer día del viaje, nuestro joven protagonista ya está ocupado arrancando la corteza de varias ramas. En el quinto día utiliza ese material para fabricar una cuerda resistente de escalada, mientras Kuro-chan se acurruca junto a él para hacerle compañía. Y al llegar el octavo día, suda frente a una olla caliente intentando quitarle el pelo a la carne del jabalí, deseando desesperadamente conocer algún hechizo de depilación. Finalmente llega el décimo día, con nuestro pobre protagonista de 10 años completamente exhausto, sin aliento y arrastrando los pies. Atoka murmura que llevan caminando sin descanso todos los días y todavía no han encontrado ni una sola persona en aquella interminable naturaleza salvaje. Con un suspiro agotado y cubierto de sudor, comprende lo absurdamente gigantesco que es realmente aquel bosque fantástico. Finalmente se apoya débilmente contra el tronco de un árbol y les ruega a sus enérgicas guardianas emplumadas que lo esperen. Al escuchar los suspiros de su joven amo, Shiro-chan y Kuro-chan se acercan para comprobar su estado y le preguntan con suavidad si se encuentra bien. Pero Atoka solo puede suspirar confundido y admitir que algo resulta extremadamente extraño en la ruta que están siguiendo. Les explica que a esas alturas ya deberían haber encontrado algún pueblo o, al menos, señales de civilización humana, haciendo que las aves se pongan alerta. Entonces sus compañeras pronuncian de repente su nombre y se abren paso entre los espesos arbustos, indicándole que las siga por allí. Al salir de la densa vegetación, Atoka se detiene en seco al escuchar el estruendo de un río gigantesco. De inmediato señala que cruzar aquella corriente embravecida es completamente imposible, pues el agua avanza demasiado rápido y resulta muy peligrosa para un niño. Pero Shiro-chan simplemente se acerca y le da un suave empujón en el brazo, ignorando por completo sus razonables protestas con su habitual terquedad. Nuestro joven protagonista queda boquiabierto al ver que ambas aves le ofrecen alegremente la espalda y le exigen que suba para transportarlo. Atoka agita las manos con nerviosismo y rechaza educadamente la propuesta, tartamudeando que viajar a cuestas de una dama ave sería demasiado vergonzoso. Pero Shiro-chan no piensa aceptar ninguna de sus excusas y bate las alas con fuerza, ordenándole que se sujete bien antes de realizar el salto. Al darse cuenta de que no tiene ninguna otra opción, Atoka termina cediendo y acepta a regañadientes subir sobre la espalda de Shiro-chan. Con cuidado, rodea su esponjoso cuello con sus pequeñas manos para sujetarse bien antes del gran salto. Aún así, su corazón ya late con fuerza mientras se acomoda nerviosamente sobre la espalda de su gigantesca amiga emplumada. Entonces la enorme ave se impulsa repentinamente hacia el aire, haciendo que nuestro pobre protagonista grite de puro terror. Mientras sobrevuelan el río embravecido, Kuro-chan avanza justo a su lado para asegurarse de que su compañera no deje caer al muchacho. Nuestro aterrorizado héroe mira hacia los furiosos rápidos y ruega en silencio que realmente consigan llegar a la otra orilla. Finalmente, las poderosas alas de Shiro-chan los llevan hasta la seguridad de la ribera opuesta, donde se prepara para aterrizar con un fuerte y dramático golpe. Atoka cierra los ojos con fuerza y se prepara para el impacto, esperando desesperadamente que esta vez el aterrizaje sea suave. Después abre lentamente un ojo y comprende que aquel aterrador vuelo ha terminado oficialmente y que todavía sigue. De una sola pieza, la majestuosa ave aterriza con elegancia sobre la orilla cubierta de hierba y gorjea orgullosamente para celebrar otro cruce exitoso y extremadamente caótico. Con un descenso perfectamente suave, Shiro-chan completa su espectacular salto sobre el río embravecido. Atoka baja rápidamente de su espalda y le ofrece una gran sonrisa, agradeciéndole mientras pregunta con nerviosismo si pesaba demasiado. Pero la enorme ave simplemente inclina la cabeza y responde con un suave gorjeo, sonrojada y completamente encantada por la dulce preocupación de su joven amo. El muchacho no puede evitar derretirse ante aquella adorable reacción y acaricia con suavidad sus plumas, agradecido por la increíble suerte que tiene. Sin embargo, aquel momento tranquilo se interrumpe cuando Kuro-chan pronuncia su nombre y lo empuja con urgencia para que mire más allá de la cima de la colina. Al observar entre los densos árboles, Atoka exclama lleno de alegría al descubrir finalmente un bullicioso pueblo humano situado en el valle. Sus habitantes continúan tranquilamente con sus actividades cotidianas, completamente ajenos al joven aventurero y a sus gigantescas guardaespaldas aladas. Pero cuando el trío se aproxima al perímetro, pronto comprende que entrar podría ser bastante más complicado de lo esperado. Una enorme valla de madera rodea por completo el asentamiento, haciendo que nuestro confundido protagonista busque inútilmente alguna puerta o entrada abierta. Entonces Shiro-chan se pone repentinamente alerta, con un brillo afilado y seguro en la mirada, claramente dispuesta a resolver el problema con sus propias garras. Antes de que Atoka consiga averiguar cómo atravesar la valla, sus gigantescas aves lo empujan de
repente para advertirle que alguien se aproxima. En ese mismo instante, un guardia de aspecto severo apunta una afilada flecha directamente hacia ellos desde lo alto de una torre de vigilancia y exige saber qué hacen allí. Nuestro protagonista de 10 años queda paralizado por la sorpresa mientras el hombre grita una advertencia sobre intrusos sospechosos entrando en su territorio. Atoka levanta rápidamente las manos y explica que solo son viajeros procedentes del sur acompañados por unas inofensivas gallinas gigantes. El guardia parpadea con absoluta incredulidad al comprender que está apuntando un arma mortal contra un niño educado que afirma alegremente tener 10 años. Y cuando el muchacho lo mira con unos irresistibles ojos suplicantes y le pide aunque sea un pequeño lugar donde descansar dentro del pueblo, la dura actitud del vigilante se derrite al instante, haciendo que baje el arco y les ordene esperar allí. Después desciende de la alta torre de madera para inspeccionar de cerca a aquel extraño trío de viajeros. Al acercarse para recibirlos, el guardia ríe divertido y reconoce que no todos los días se encuentra con un niño paseando gallinas gigantes. Pero cuando Atoka le asegura que sus esponjosas guardaespaldas son completamente inofensivas, el amable hombre les da la bienvenida al pueblo. Aún así, el guardia se rasca la cabeza y admite que puede dejar entrar al niño sin problemas, pero que la situación es distinta con las enormes aves. Nuestro joven héroe baja la mirada con una expresión triste y dulce, explicándole que aquellas criaturas son en realidad su querida familia. Con lágrimas en los ojos, abraza a sus esponjosas compañeras y declara que, si no pueden permanecer juntas, tendrá que buscar otro pueblo dispuesto a recibirlas. Aquello destruye por completo la firmeza del guardia, quien tose con nerviosismo y cede rápidamente antes de que el chico empiece a llorar. Finalmente acepta permitir la entrada de todo el grupo, con la estricta condición de que las gigantescas aves prometan no atacar a ningún habitante. Atoka acepta encantado y se vuelve de inmediato hacia Shiro-chan y Kuro-chan, pidiéndoles que prometan comportarse correctamente. Pero las dos orgullosas aves inflan las mejillas y hacen un puchero de evidente fastidio, dejando claro que no les entusiasma la idea de mostrarse amables. Nuestro joven protagonista empieza a sudar con una sonrisa incómoda al comprender que sus protectoras compañeras todavía guardan rencor por aquella flecha. Mientras los guía entre los árboles, el guardia anuncia alegremente que por fin han llegado a la puerta principal de madera del pueblo. La entrada se abre lentamente con un crujido, revelando a un anciano de aspecto bondadoso que recibe con calidez al joven viajero y a su extrañísima comitiva de aves. El bondadoso anciano avanza con una cálida sonrisa y da oficialmente la bienvenida al joven viajero y a sus enormes compañeras al pueblo de Nishimura. Atoka responde con un saludo educado y pregunta con entusiasmo si aquel amable hombre es realmente el jefe de la aldea. Después se presenta ante los habitantes reunidos y explica que ha viajado desde un pueblo situado muy al sur. Señalando con orgullo a sus gigantescas y esponjosas compañeras, las presenta como sus queridas gallinas, Shiro-chan y Kuro-chan. El jefe del pueblo comienza a sudar de incredulidad y repite la palabra gallinas mientras observa a aquellas enormes e intimidantes criaturas. Nuestro joven héroe se apresura a defenderlas, asegurando que su familia emplumada es completamente inofensiva y no causará ningún problema. Incluso promete recoger sus cosas y marcharse de inmediato si llegan a provocar el menor inconveniente a los tranquilos habitantes del lugar. Aquellas palabras terminan por conmover al anciano, quien suspira y acepta permitirles quedarse por esta vez, haciendo que Atoka se incline agradecido. Cuando el jefe pregunta de dónde vienen, queda completamente sorprendido al escuchar que han caminado durante 10 días enteros desde la aldea de Naka. Compadecido por ellos, el hombre los conduce rápidamente al interior, deseando ofrecerle al agotado viajero un lugar cálido donde descansar. Atoka deja escapar un enorme suspiro de alivio, profundamente agradecido por haber conseguido que finalmente los dejaran entrar. Sin embargo, al cruzar la puerta de la taberna local, nota de inmediato que el ambiente del pueblo resulta un poco extraño. Con los ojos entrecerrados y lleno de confusión, observa con mayor atención a los habitantes sentados alrededor de las mesas. Entonces descubre que, por alguna razón inexplicable, absolutamente todos los hombres adultos del asentamiento son completamente calvos y tienen la cabeza brillante. Dejando de lado aquella extrañeza, nuestro joven protagonista agradece educadamente a su anfitrión cuando colocan frente a él una taza de agua caliente. Mientras tanto, sus gigantescas compañeras emplumadas gorjean felices y beben de su propio recipiente, haciendo que Atoka se alegre de haber encontrado un lugar seguro donde descansar. Entonces el amable jefe del pueblo interviene de repente y llama la atención del joven viajero con una mirada curiosa. Le pregunta al protagonista de 10 años cuál es el propósito de su largo viaje y hacia dónde planea dirigirse después. Atoka explica que desea convertirse en un verdadero aventurero y está buscando alguna ciudad que cuente con un gremio. Pero el anciano suspira y le da una noticia decepcionante, revelando que su pequeña aldea no posee ninguno. El amable jefe de la aldea señala que, si viajan hacia el oeste, llegarán directamente a una ciudad que sí cuenta con un gremio de aventureros, haciendo que Atoka exclame emocionado. Nuestro joven protagonista alza el puño con absoluta alegría, encantado de haber conseguido por fin información realmente útil para continuar su gran viaje. Pero sus gigantescas compañeras emplumadas comienzan de repente a batir las alas y a gorjear con fuerza, insistiendo en descuartizar y comerse allí mismo al enorme jabalí. Atoka empieza a sudar y agita desesperadamente las manos, pidiéndoles que esperen mientras intenta calmar a sus impacientes y hambrientas aves. Tras observar el lugar, considera pedir ayuda a alguno de los habitantes para
procesar la presa, aunque enseguida comprende que existe un inconveniente. Les explica a sus compañeras que contratar a alguien probablemente significará entregar la mitad de la deliciosa carne como forma de pago. La noticia golpea a las dos codiciosas aves como un rayo, dejándolas completamente pálidas y paralizadas ante la aterradora idea de tener que compartir. De inmediato hacen un puchero, sacuden la cabeza con energía y gorjean obstinadamente que se niegan por completo a dividir con otros la presa, que tanto les costó conseguir. Nuestro joven héroe solo puede sudar ante aquella reacción exagerada, comprendiendo que el enorme apetito de su familia emplumada complicará bastante cualquier negociación. Entonces un aldeano barbudo se acerca amablemente a la mesa y pregunta si tienen alguna presa fresca que necesite ser descuartizada, haciendo que Atoka asienta con nerviosismo. El muchacho explica que el jabalí es demasiado grande para procesarlo él solo, despertando de inmediato la curiosidad de los habitantes. Esto lleva al calvo jefe de la aldea a acariciarse pensativamente la barbilla mientras prepara una propuesta bastante interesante. Les ofrece descuartizar al animal completamente gratis, siempre que el joven viajero acepte ayudarlos con cierto problema que afecta al pueblo. Sin embargo, el aldeano barbudo protesta de inmediato, afirmando que pedirle a un niño de 10 años que se ocupe de algo tan peligroso es una auténtica locura. Atoka comienza a sudar con nerviosismo al darse cuenta de que acaba de encontrarse con la clásica misión fantástica de alto riesgo. Al presentir problemas, intenta levantarse rápidamente de la mesa y marcharse antes de que lo involucren en algún asunto peligroso, pero el desesperado aldeano lo sujeta por el hombro y le ruega que al menos escuche la historia antes de tomar una decisión definitiva. Los instintos protectores de Shiro-chan se activan al instante, haciendo que la enorme ave mire con absoluta furia al hombre que está tocando a su amo. La cocatriz lanza un chillido agresivo y se prepara para destrozar al infractor a picotazos, mientras Atoka intenta contenerla desesperadamente. Finalmente abraza con suavidad a su esponjosa compañera y le asegura que se encuentra perfectamente bien, evitando así que provoque accidentalmente una pelea en todo el pueblo. Atoka deja escapar un suave suspiro y decide actuar con sensatez, aceptando al menos escuchar la desesperada petición de los aldeanos. Sin embargo, negocia hábilmente un trato y les pide que descuarticen su enorme jabalí a cambio del tiempo que dedicará a escucharlos. El calvo jefe de la aldea suelta una cálida carcajada, profundamente aliviado al comprobar que aquel educado joven viajero está dispuesto a colaborar. Después conduce al grupo hasta unos cómodos bancos de madera y propone que se sienten para hablar adecuadamente sobre los detalles. Mientras tanto, Shiro-chan y Kuro-chan se convierten de inmediato en dos gigantescas bolas de ternura, acurrucándose junto a su joven amo y derritiéndole el corazón. Atoka se aclara educadamente la garganta y reconduce con suavidad la conversación hacia la misteriosa crisis que afecta al pueblo. El jefe admite con solemnidad que pedirle ayuda a un niño de 10 años supone una carga demasiado grande, pero aún así le ruega que escuche toda la historia. Explica que, aproximadamente medio mes atrás, una enorme sombra cayó sobre el tranquilo bosque acompañada por un estruendo aterrador. Entonces una colosal bestia oscura de ojos brillantes emergió de la naturaleza salvaje y comenzó a aterrorizar a todos los habitantes que se cruzaban en su camino. Con el corazón encogido, el jefe describe la grave situación con la esperanza de que aquel joven viajero pueda encontrar alguna forma de salvarlos. Finalmente revela que el monstruo oculto entre las sombras es un gigantesco tigre azul con cuernos que lleva tiempo sembrando el terror por todo el bosque.